Hola a todos, muy buenas. Un placer como siempre estar aquí una vez más en otra nueva conferencia compartiendo con vosotros pues, las últimas novedades en Data Science y en Machine Learning. Voy a compartiros el tema del que vamos a hablar hoy. Tengo preparada aquí una presentación y hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante y que está dando muchísimo que hablar ahora recientemente en el mundo del data science, y la verdad que hay muchísimos proyectos que estoy realizando últimamente que aplican de alguna forma o se benefician de esta nueva tecnología. Y el tema del que vamos a hablar es inferencia causal. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, em, esta conferencia que voy a dar hoy es una versión adaptada de una conferencia que di en Electronic Arts, que es muchos la conoceréis, una multinacional de videojuegos bastante conocida, a petición de Cibel, es una antigua alumna, y bueno, la verdad que tuvo muchísimo éxito y le han sacado bastante partido a la conferencia en la empresa, y por eso decidimos traerla también aquí a CUP. Lo primero de todo, voy a presentarme. Para aquellos que no me conocéis, sé que muchos sois alumnos y tal, pero voy a contar un poco tanto de mí como de mi compañero Pedro. ¿Vale? Él es también autor, no va a estar hoy dando la charla, pero es también autor de tanto de la presentación como de todos los proyectos reales que voy a contar luego al final. ¿Vale? Yo soy David, soy Data Scientist, llevo prácticamente ya 7 años trabajando con datos. Soy ingeniero y Pedro tiene un background muy parecido al mío. O sea, él es ingeniero también, lleva trabajando con datos desde 2015, prácticamente 7 años. Y yo vengo más de un background de analítica predictiva. Y Pedro, que es mi compañero aquí en CUP, profesor también de los másteres donde impartimos clase y también es mi socio, viene más de un background de data engineering, de procesamiento masivo de datos, big data, etcétera. ¿Vale? Los dos fundamos Whitebox en 2019, que es una empresa de consultoría con la que hacemos, básicamente, trabajamos para clientes, en general grandes empresas, haciendo proyectos de analítica predictiva. ¿Vale? Algunos ejemplos de nuestro trabajo aquí en Whitebox os lo vamos a comentar hoy. Y en cuanto al contenido que vamos a ver, vamos a empezar haciendo una pequeña introducción a la inferencia causal, o sea, qué es la inferencia causal, qué problemas intenta resolver. Luego vamos a ir introduciendo un problema, una misconception, por llamarlo de alguna forma, muy común, que es correlación frente a causalidad, muy relacionado con todo lo que vamos a ver. Luego vamos a repasar métodos tradicionales, sobre todo con mucho éxito en el sector médico, de inferencia causal, ¿vale? Es un sector donde se lleva utilizando este tipo de, vamos a llamarlo tecnología, pero más bien tal y como lo usan ellos es concepto estadístico y matemático, lo llevan usando desde hace pues muchísimo tiempo. Y luego vamos a ver en el punto 5, que es la parte más extensa, y en el punto 6 vamos a ver por un lado la vuelta de tuerca que el aprendizaje automático permite darle a la inferencia causal clásica y cómo aplicar algoritmos de Machine Learning está revolucionando el concepto de inferencia causal que había prácticamente hasta ahora. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, hoy en día la mayoría de proyectos y librerías sobre inferencia causal se están desarrollando en empresas como Google, Uber, Netflix y grandes tecnológicas, y gracias a ello están consiguiendo unos resultados muy muy buenos. Vamos a ver ahora para qué sirve y por qué supone una mejora frente a el Machine Learning, vamos a llamarlo 1.0, que es el que conocemos todos y el que venimos utilizando hasta ahora. ¿Vale? Primer concepto, muy importante. La inferencia causal intenta responder una pregunta y es ¿por qué? O sea, ¿por qué? Es la pregunta fundamental que intenta responder este tipo de algoritmos. Ya hay hoy en día muchas empresas, o sea, no todas las que me gustaría a mí,
pero bueno, en parte me ganó la vida ayudando a empresas a que hagan modelos predictivos para predecir, por ejemplo, cuánto van a vender el mes que viene o el año que viene, si sus clientes se van a fugar a la competencia o no, modelos de fuga, ¿vale? Hay ya empresas que tienen modelos predictivos funcionando y que generan muy buenas predicciones, pero muchas de ellas, de hecho la mayoría, fallan en resolver una pregunta fundamental. Y esa pregunta es ¿por qué? O sea, sé que el mes que viene voy a vender el doble que este mes. Porque mi modelo da una predicción y yo sé que mi modelo funciona muy bien. El tema es ¿por qué va a vender? ¿Es porque mi campaña de marketing que he hecho recientemente ha sido un éxito? ¿Es simplemente porque el boca a boca de mis clientes hace crecer mis ventas? ¿Vale? Ese tipo de preguntas es las que vamos a poder resolver utilizando inferencia causal. Con el tema de la fuga, exactamente igual. ¿Por qué se fugan mis clientes? ¿Es porque mi producto no es competitivo? ¿Es porque hay una oferta de la competencia mejor que la mía? ¿Es porque no los trato bien? ¿Es porque la atención al cliente no es lo suficientemente buena? ¿Vale? Teniendo un modelo predictivo para la fuga que funciona muy bien, gracias a la inferencia causal vamos a poder darle esa vuelta de tuerca que nos va a permitir llevarlo al siguiente nivel. Vale, aquí tenéis pues, varias preguntas que nos podríamos hacer, preguntas de negocio en diferentes empresas y que empresas con las que nosotros trabajamos en el día a día se hacen todos los días. ¿Vale? Otro concepto fundamental, más allá de responder a la pregunta del por qué, pero también muy relacionado, es que hoy en día simplemente generar predicciones buenas no es suficiente. Tenemos que saber el por qué, pero lo queremos saber por un motivo y es porque necesitamos palancas accionables. O sea, si quiero hacer crecer mis ventas y yo sé que una campaña de marketing de un tipo determinado aumenta esas ventas, yo voy a poner todos mis esfuerzos en hacer campañas de marketing de ese tipo, pero no voy a perder tiempo haciendo o tocando palancas que sé que no van a tener el efecto deseado. ¿Vale? Ese concepto de variable o feature accionable en un modelo es el que también vamos a poder utilizar cuando apliquemos inferencia causal. Vale, vamos a entrar en algo que seguramente os suene, que es correlación frente a causalidad. Es una de los mayores malentendidos del mundo estadístico, ¿no? Aquí tengo un ejemplo muy extremo, que es el siguiente. Imaginaros que decimos que respirar, o sea, todo el mundo que respira muere, ¿vale? Eso nos podría llevar a pensar que respirar es malo, porque claro, si todo el mundo que respira al final acaba muriendo, aplicando una correlación, diríamos, vale, pues correlación perfecta, 100% de gente que respira, 100% de gente que muere. O sea, blanco y en botella, ¿no? El tema es el siguiente, que al final aquí resulta que el efecto causal es justo el contrario. O sea, si a una persona de alguna forma la obligamos a que deje de respirar, es cuando realmente va a morir asfixiada o ahogada. ¿Vale? ¿Dónde está el truco? Pues en que todo el mundo respira. Entonces, claro, como todo el mundo respira y todo el mundo muere también, pues nos puede llevar a este caso de correlación extrema que obviamente nada tiene que ver con la realidad. ¿Vale? Este es un ejemplo como he dicho, muy extremo. Vamos a ver otros no tan extremos, pero también muy interesantes. Imaginemos, por ejemplo, el siguiente. ¿Vale? Esta gráfica la he sacado de una web de correlaciones espurias, que es muy interesante, donde vienen una cantidad asombrosa de relaciones de este tipo. ¿Vale? Aquí tenemos por un lado en rojo el número de lanzamientos espaciales, de vuelos espaciales de tipo no comercial a nivel mundial. Y aquí tenemos el número de gente que consigue un doctorado en sociología en Estados Unidos. ¿Vale? Esto desde el año 1997 hasta 2009. ¿Vale? Como vemos, pues si calculamos el coeficiente de correlación, que lo tenemos aquí, pues sale una correlación muy alta, ¿vale? Del 78,9%. Claro,
con este gráfico en mente, pues podríamos ir a decirle al nuevo presidente de Estados Unidos, decirle como asesor, oye, si quieres convertir a Estados Unidos en el líder a nivel mundial en lanzamientos de vuelos al espacio de tipo no comercial, si es que no lo son ya, tengo la solución perfecta. Vamos a construir 700 universidades para estudiar sociología, porque hemos estudiado la relación entre el número de sociólogos y el número de lanzamientos al espacio y hemos visto que lo que hay que hacer para llegar a ser líder en el sector espacial es tener sociólogos, ¿vale? Este tipo de correlaciones que aquí parecen una tontería, porque es un ejemplo que está hecho para ver, para remarcar lo absurdo de este tipo de correlaciones, hoy en día en las empresas pasan constantemente, ¿vale? Con cosas que no son tan obvias, o sea, que son capaces de engañar a analistas, a científicos de datos con incluso años de experiencia, a directivos y a CEOs, etcétera, ¿vale? Hay mucha gente tomando malas decisiones en base a correlaciones que son espurias, ¿vale? Lo típico de, pues, según los datos, aumentando tal variable, tiene que aumentar tal otra. Así que vamos a hacer esto porque, ¿vale? Ese tipo de relaciones, en general, hay que tener mucho cuidado con ellas, ¿vale? Por eso, este tipo de análisis es importante que lo tengáis en la cabeza y está muy relacionado con inferencia causal. Las técnicas que vamos a ver hoy nos van a permitir evitar esto. Otro ejemplo más, por si no ha quedado todavía suficientemente claro. Em, consumo de helado con el número de ahogamientos, ¿vale? Si nosotros cogemos, por ejemplo, el consumo de helado de muchos días del año y lo pintamos aquí en una gráfica respecto al número de ahogamientos, seguramente vamos a ver algo parecido a esto de aquí, ¿vale? Que cuanto más helado se consume, más gente se ahoga. También serviría el ejemplo con cuanto más helado se consume, más gente muere por golpe de calor, ¿vale? Al final, ¿cuál es el kit de la cuestión aquí? ¿Cuál es la variable que realmente está provocando aumentar, por un lado, el consumo de helado y por otro lado, el número de gente que se ahoga o el número de golpes de calor? Pues se trata de el aumento de la temperatura, ¿vale? Hay una variable que la jerga de inferencia causal se llama confounder y es una variable que afecta tanto a una de estas variables que vemos aquí como a la otra. Entonces, de alguna forma, si no tenemos conocimiento de esa variable, pues nos puede dar la sensación de que estas dos están relacionadas, cuando realmente no lo están, ¿vale? Están relacionadas a través de una tercera variable, que sería el aumento de la temperatura, ¿vale? Otro ejemplo, pues muy común de correlación espuria. ¿Cuál es el objetivo con todo esto? El objetivo es el siguiente. Predecir el futuro está muy bien, ¿vale? Por repasar un poco los estados de lo que sería un proyecto de data science o de analítica, por hablar en términos más generales, en una empresa, estaría la analítica tradicional, que consiste en entender el presente y el pasado. Imaginaros, por ejemplo, un cuadro de mando en Power BI o en Tableau con el que tenemos un informe de ventas de cuánto he vendido hoy, la semana pasada, la semana anterior, etcétera, ¿vale? Sería un tipo de análisis que mira al pasado, que es fundamental. O sea, no penséis que por no predecir el futuro es algo malo. De hecho, la condición para predecir el futuro es al menos conocer el presente y el pasado, haber hecho primero analítica tradicional. Luego, el siguiente paso sería lo que se conoce como analítica avanzada, donde entraría pues todo lo que son modelos predictivos, machine learning, inteligencia artificial, etcétera, cuyo objetivo es predecir el futuro. ¿Vale? Quiero un modelo de inteligencia artificial que sea capaz de predecirme con un mes de antelación qué clientes se van a fugar a la competencia. ¿Vale? Este tipo de modelos, nosotros en Whitebox son nuestro core de negocio, o sea, vivimos de hacer modelos predictivos. Y luego habría una vuelta de tuerca por encima de esta segunda fase, ¿vale? Que esto es ya para las empresas que tienen buenos modelos predictivos, es no solo predecir el futuro, sino controlar
ese futuro. O sea, yo sé que voy a vender más, pero sé qué puedo hacer, sé cuál es la causa de esa venta y sé lo que puedo hacer para vender más de lo que estoy vendiendo ahora. ¿Vale? Esa es la clave, controlar el futuro, no tanto solamente predecirlo. ¿Vale? Y ahora vamos a empezar a ver qué se viene haciendo tradicionalmente, porque esto no es algo nuevo. O sea, hay formas de evaluar el efecto causal de, o sea, relaciones causa-efecto, y de hecho algunas las tenemos muy recientes, ¿vale? Voy a poner algunos ejemplos con el desarrollo de medicamentos, entre ellos pues, la vacuna de la COVID, que todos estáis cansados ya de leer en los medios pues, cómo se ha desarrollado, cómo de efectiva o no efectiva es y tal. Vamos a ver cómo se puede medir este tipo de relaciones, ¿vale? El método tradicional es lo que en inglés se conoce como un randomized control trial, que es un ensayo clínico, ¿vale? El paralelismo con el típico ensayo clínico que todos conocemos. Y el concepto es el siguiente, es muy sencillo. Imaginaros que, voy a poner el ejemplo de la vacuna, ahora lo vamos a ir extrapolando a otro tipo de sectores y tal, porque es muy ilustrativo y lo vais a entender muy bien. Pero imaginemos un medicamento cualquiera cuya efectividad queremos evaluar. ¿Cómo podemos intuitivamente realizar esa evaluación? ¿Vale? Otro ejemplo. Soy el propietario de un e-commerce y quiero ver si poniendo un botón de otro color, cambiando del azul al rojo en mi web, voy a vender más. ¿Cómo sé si ha tenido efecto ese, vamos a llamarlo tratamiento? ¿Cómo sé si un medicamento funciona o no? ¿Cómo sé si una acción de marketing o un cambio en una web funciona o no funciona? El concepto es muy sencillo inicialmente, ¿vale? En el caso del medicamento, pues directamente cogeríamos y dividiríamos a la población en dos grupos de forma aleatoria, ¿vale? Vamos a coger un grupo de, imaginemos, 100 personas de forma totalmente aleatoria y otro grupo de 100 personas. Al primero le vamos a dar el tratamiento o el medicamento o lo que sea, y al segundo le vamos a dar un placebo o no se lo vamos a dar. ¿Vale? El tema es separar en dos grupos, a uno aplicarle aquello que queremos medir y al otro no. ¿Vale? Esto se lleva haciendo en medicina, pues me atrevería a decir desde el principio de los tiempos prácticamente. Es la forma de medir hoy en día y es una forma muy rudimentaria. De hecho, si cogéis cualquier prospecto técnico de desarrollo de un medicamento, que ahora con el tema de la pandemia son muy accesibles y circulan por internet, yo me he leído algún ensayo clínico que se ha realizado, no es mucho más complejo que esto que estoy yo comentando. O sea, es tal cual esta metodología. ¿Vale? A un grupo se le llama el grupo de control, que es el que no recibe el tratamiento o la acción de marketing o al que no se le enseña el botón rojo. Y el otro grupo es el grupo de intervención, que es al que sí se le aplica el tratamiento. ¿Vale? Este tipo de enfoque tiene varios problemas y son los siguientes. ¿Vale? Como he dicho, tiene mucha aplicación en el sector médico y en el sector del marketing. De hecho, cuando oís hablar de A/B testing, estamos hablando exactamente de esto, ¿vale? El primer problema que tiene es que es muy difícil diseñar un experimento de este tipo de forma correcta, a menos que seas una gran farmacéutica o un gran e-commerce o una web que tenga mucho tráfico, etc. ¿Por qué es difícil? Porque es muy complicado para empezar seleccionar aleatoriamente a la gente. O sea, podemos seleccionar de forma aleatoria, pero nunca vamos a estar en el caso ideal, que es el siguiente. Si yo quiero probar la efectividad de un medicamento en una persona, idealmente debería aplicárselo, medir su efecto, volver atrás en el tiempo, cosa que es imposible, no aplicárselo y volver a medir el efecto de no aplicárselo. Exactamente a esa misma persona. Esto
se llama el problema del mundo contrafactual, que es que no tenemos acceso a lo que habría pasado si no hubiéramos hecho X acción. Darle un medicamento, aplicar una acción de marketing. Podemos probar y hacer dos grupos aleatorios y darle a esas personas un tratamiento y al otro grupo no dárselo. Pero siempre van a ser grupos diferentes, no van a ser nunca las mismas personas. Por eso esos grupos tienen que ser lo más grandes posible y tienen que estar muy bien randomizados y la selección tiene que ser muy aleatoria. No podemos cometer fallos como, por ejemplo, si quiero medir el efecto de un medicamento, poner a todas las personas de 60 años para arriba en un grupo y a todos los jóvenes en otro. Eso no sirve. Quizás una variable, la edad, muy evidente, pero hay multitud de variables, pequeños detalles que se nos van a escapar. Por ejemplo, no puedo poner a todas las personas de un nivel socioeconómico alto y a todas las personas de un nivel socioeconómico bajo en grupos diferentes, porque previsiblemente unas van a tener mejor salud que otras por el tipo de trabajo, por el acceso al sistema sanitario, etcétera, ¿vale? Y eso no es tan fácil de medir. O sea, es muy difícil diseñar experimentos que cumplan con este tipo de garantías, ¿vale? Y al final es siempre el tema de que nunca tenemos acceso a ese universo paralelo en el que a esa persona no le hemos dado ese tratamiento, en el que a ese cliente no le hemos aplicado esa promoción, ¿vale? Otro tema interesante es que este tipo de experimentos no sirven para datos de tipo observacional. Cuando tenemos datasets, que son básicamente cosas que ya han pasado, no tenemos acceso a control sobre darle un tratamiento o no. Imaginaros, por ejemplo, que yo quiero hacer un estudio sobre el efecto del tabaco en la población, ¿vale? Que es algo que hoy en día hay ya muchísimos estudios realizados y conocemos que tiene un efecto negativo en la salud, ¿vale? Pero obviamente, si yo quisiera hacer ese tipo de análisis, pues no podría obligar a la gente a fumar a un grupo y a otro no. Sería poco ético por parte mía, ¿no? Entonces, ahí, en ese tipo de análisis simplemente tienes que coger datos reales de gente, por ejemplo, de una muestra, gente de una encuesta y tal, y apañarte con los datos que tienes, pero no tienes acceso a darle el tratamiento, en este caso el fumar o no fumar, a la población, ¿vale? Muchas veces, por ejemplo, en las empresas, cuando trabajamos con datasets muy grandes, donde ya hay información, por ejemplo, de campañas de marketing a nivel histórico, de ciertas acciones que ya se han realizado sobre los clientes, ahí ya no tenemos acceso a controlar eso, porque eso ya ha sucedido y son datos que se llaman de tipo observacional. No tenemos la opción de controlarlos y de modificarlos, porque ya están escritos en bronce, de alguna manera. ¿Vale? Este tipo de análisis, el Randomized Control Trial, no funciona con datos observacionales. ¿Vale? El ejemplo del desarrollo de la vacuna. Vamos a ver cuál es el output de un sistema de inferencia causal tradicional. Y vamos a ver el ejemplo que os comentaba antes. ¿Vale? Ya he comentado un poco la base, ¿no? De, por ejemplo, para el desarrollo de una vacuna, ¿qué es lo que se hace? Pues, por un lado, tenemos, en el caso de la vacuna de la COVID-19, es tal cual una vacuna real y un placebo, lo que se utiliza. Hay una serie de voluntarios que en su día se presentaron a participar en el ensayo clínico, que se dividieron en dos grupos, tenían que tener ciertas condiciones, pues de edad, condiciones de salud, presión de sanguínea, etcétera. Esto lo podemos entender como features de nuestro problema, son variables que definen a una entidad que en este caso es el paciente, ¿vale? Las features aquí las he representado en color morado, ¿vale? Quedaros con esa palabra, con features, porque van a ser como tal features, columnas de un modelo de Machine Learning en el nuevo enfoque que le vamos a dar en breve, ¿vale? Tenemos dos grupos, tenemos gente con una serie de features en un grupo y en otro. A uno se le aplica la vacuna real y a otro se le aplica el placebo. Siguiente paso. Al primer grupo se le mide una variable que es el outcome, que la he pintado aquí en color azul, y ese outcome sería, por ejemplo, en este caso,
pues el número de anticuerpos, el nivel de anticuerpos que desarrollan contra, en este caso, contra la COVID-19. ¿Vale? Y hacemos lo mismo con el grupo de control, o sea, el grupo que ha recibido el placebo. Entonces tenemos por un lado el efecto de salida de un grupo y de otro. Con esos dos efectos de los dos grupos, lo que hacemos es restarlos. Calculamos la diferencia de uno frente a otro. A esa diferencia se le llama AT, que es el acrónimo de Average Treatment Effect. Es el efecto medio del tratamiento, ¿vale? Y es cómo de bueno es ese tratamiento, cómo de efectivo es a nivel global. Quedaros con este concepto porque es súper, súper importante, ¿vale? El Average Treatment Effect es el resultado de realizar un Randomized Control Trial o un modelo tradicional de inferencia causal, ¿vale? Podemos medir el efecto, pero fijaros que siempre es el efecto global, es el efecto medio de este análisis. ¿Cómo podemos mejorar esto? O sea, esto, bueno, tiene su parte buena, es simple, se entiende bastante bien, da un output sencillo, pero como he dicho, tiene ciertos problemas que podemos corregir aplicando Machine Learning y aplicando técnicas de las que se aplican hoy en día en 2021. ¿Vale? Vamos a ver ahora cómo hacer inferencia causal en 2021. El primer paso es el siguiente. Vamos a cambiar ahora de ejemplo, ¿vale? El ejemplo del desarrollo de medicamentos me ha venido muy bien para que entendáis el concepto, pero ahora nos vamos a ir a un problema seguramente más parecido al que muchos de vosotros podéis encontraros en vuestra empresa, ¿vale? Por ejemplo, aquí, este es el ejemplo de un cliente que, imaginaros que es un cliente de una empresa de videojuegos como Electronic Arts y que paga una suscripción para pues, jugar videojuegos y tiene una edad, tiene un género, por ejemplo, si es hombre o mujer, y tiene un nivel de uso del producto. O sea, ¿cuánto juega? Juega todos los días, juega de forma ocasional, no juega nunca y está pagando una suscripción. Y como ejemplo de variable a intervenir, vamos a coger la fuga, ¿vale? La fuga es como el santo grial de la mayoría de empresas que tienen modelos de suscripción, que son modelos como por ejemplo una empresa de telecomunicaciones donde pagamos mes a mes nuestra factura, como una empresa de electricidad, o como una empresa, por ejemplo, de entretenimiento, como puede ser Netflix, empresas de videojuegos, servicios de streaming, Spotify, etcétera, ¿vale? Son empresas en las que el cliente paga mes a mes. Y la principal pesadilla de la empresa es que el cliente deje de pagar por diversos motivos, porque no usa el producto, porque se va a la empresa de la competencia o por cualquier cosa, ¿vale? Como intervención, como variable de la cual queremos medir su efecto, queremos medir si tiene o no un efecto en la fuga, vamos a coger un descuento, ¿vale? Vamos a ver si aplicar un descuento a un cliente tiene un efecto o no tiene un efecto, ¿vale? Aquí tenemos a nuestro cliente, que tiene unas características en morado, una edad, un patrón de uso, una localización, un género, etcétera. Luego aquí tiene una variable de tratamiento que es si se le ha dado o no un descuento y luego tiene también una salida, ¿vale? Una salida de si el cliente al final se ha fugado o no se ha fugado, si ha dejado de pagar mes a mes su suscripción o no, ¿vale? El primer paso es ponerlo así, de forma tabular, ¿vale? Ya vamos un poco caminando hacia lo que es el entrenamiento de un modelo de Machine Learning, ¿vale? Aquí todas las features, aquí realmente serían pues muchas columnas moradas cada una con una variable, pues una variable categórica con el género, una numérica con la edad, una variable probablemente numérica con la frecuencia de uso del producto, etcétera. Una variable de tipo booleano, true o false, básicamente indicando si el cliente recibió o no ese descuento y al final una variable de salida que es la fuga, ¿vale? Quedaros con esta tabla porque es fundamental ahora en lo que vamos a ver.
Vale, siguiente paso. En vez de crear grupos de control y de tratamiento, vamos a crear dos modelos de Machine Learning en este caso, ¿vale? Hay varias técnicas. Yo hoy os voy a contar una de ellas que creo que se entiende muy bien. Al final, para gente que no está avanzada en inferencia causal, suele ser la que mejor va a entender de salida, pero al mismo tiempo es también muy potente. De hecho, nosotros la utilizamos, ¿vale? Se llama los meta-learners, ¿vale? Meta-aprendizaje, y consiste básicamente en lo siguiente. Vamos a hacer dos modelos. Vamos a dividir a nuestro dataset en virtualmente un grupo de control, porque al final estamos seleccionando a los que no han recibido el tratamiento y a los que sí lo han recibido. Pero en vez de simplemente medir esta columna de aquí, la diferencia media de esta columna de aquí de la salida, lo que vamos a hacer es entrenar un modelo de Machine Learning para predecir esa salida, ¿vale? Este modelo pues, puede ser, por ejemplo, modelo muy común, un modelo basado en árboles de decisión, modelo de tipo Random Forest o un modelo de tipo Gradient Boosting, ¿vale? Al final es un modelo de Machine Learning de clasificación que va a predecir esta variable, ¿vale? Dadas estas features. Aquí la intervención no interviene, valga la redundancia, en el modelo. Es una columna que únicamente la usamos para dividir en dos datasets. En uno que sí han recibido el tratamiento y en otro que no, ¿vale? Recordad que tenemos dos modelos en juego ahora mismo. Ante un nuevo cliente que llegara, imaginaros que yo tengo mis dos modelos de Machine Learning, con esos dos modelos yo puedo simular lo que pasaría ante un nuevo cliente. Llega, por ejemplo, un cliente nuevo que tiene unas características de edad, patrón de uso, localización, etcétera. Lo paso por el primer modelo en modo inferencia y mi primer modelo va a predecir su probabilidad de fuga asumiendo que no le hemos dado el tratamiento, en este caso el descuento, ¿vale? Y luego el otro modelo va a hacer exactamente lo mismo, pero asumiendo que sí que ha recibido ese descuento, ¿vale? Entonces vamos a recibir por un lado una probabilidad. ¿Qué pasaría con este cliente si recibiera el descuento? ¿Y qué pasaría con ese cliente si no recibiera ese descuento? ¿Vale? Fijaros que aquí ya no estamos hablando de valores medios, sino de valores individuales y personalizados para un cliente. A eso se le llama IT o Individual Treatment Effect, que es el efecto individual del tratamiento, ¿vale? No sé si os hacéis una idea viendo esta slide de lo potente que es este enfoque. O sea, hemos pasado de, sin Machine Learning, predecir un efecto global, un tratamiento, a toda la población, como de bueno o malo es, un descuento, como de bueno o malo es, y con esta técnica estoy siendo capaz de dar un valor del efecto del tratamiento a nivel de individuo. O sea, este descuento, cómo de bueno es para este cliente que tiene 25 años, es una mujer y utiliza mi producto todos los días, ¿vale? O sea, este cambio es una evolución radical de lo que se viene haciendo hasta ahora a poder predecir a nivel individual, ¿vale? Digamos que hemos avanzado, nos hemos movido de un efecto medio, de un average treatment effect, a un individual treatment effect, ¿vale? Y esto nos va a permitir hacer cosas como lo siguiente. Imaginaros que queremos darle un descuento a un cliente, que es el ejemplo que venimos arrastrando todo el rato. Vamos a dividir a nuestra cartera de clientes en 4 tipos de clientes, gracias al cálculo del IT, del Individual Treatment Effect. Y es lo siguiente, tened en cuenta que el descuento no es barato. O sea, a mí como empresa me cuesta dinero darle un descuento a una persona, sobre todo cuando es un modelo de suscripción. Igual voy a dejar de ganar durante varios meses 10 euros al mes, porque le he rebajado su cuota de 20 a 10, por ejemplo. ¿Vale? Un ejemplo sencillo. Va a haber clientes que se van a beneficiar de ese efecto. ¿Qué significa que se van a beneficiar? Son estos de aquí, los que aparecen en este cuadrante
aparecen en la esquina, en el cuadrante superior izquierdo. Son clientes persuadibles. ¿Por qué? Porque son clientes que tenían una alta probabilidad de fuga si no le aplico el tratamiento, pero cuya probabilidad de fuga se reduce muchísimo si le aplico el tratamiento. Reciben un gran beneficio de darle un descuento, de aplicarle el tratamiento. Y eso lo puedo medir gracias a este enfoque basado en el tratamiento individual, ¿vale? En el sector médico, exactamente igual. O sea, hay ciertos tratamientos que no benefician por igual a todas las personas. Entonces, hay personas que reaccionan bien a un tratamiento y personas que reaccionan mal. Con esto puedo aplicar medicina, entre comillas, personalizada. Puedo ver quiénes son los que realmente se van a beneficiar. Segundo cuadrante. Vámonos aquí a la parte superior derecha. Se llaman short things, o sea, clientes que da igual lo que haga, van a seguir siendo clientes. O sea, tienen una baja probabilidad de fuga, tanto si le aplico el tratamiento como si no se lo aplico. Por lo tanto, mi recomendación, no invertir recursos en algo que no merece la pena. O sea, si ese cliente no se va a fugar, ¿para qué le voy a bajar la factura 10 euros? ¿Para qué le voy a aplicar una oferta? ¿Vale? Se entiende, ¿no? Bastante bien. Siguiente paso. Vámonos aquí a la parte inferior izquierda. Causas perdidas. Es el caso contrario. Clientes que haga lo que haga, le dé un descuento o no le dé un descuento, se van a ir. O sea, su individual treatment effect es prácticamente cero, pero porque su probabilidad de fuga de base ya es muy alta y no tiene efecto en ella el descuento. Por lo tanto, se van a fugar igual. No invierto ni un solo euro en intentar retenerlos. ¿Vale? Hay que invertir aquí, en los que son persuadibles. Y luego hay un caso que es un poco más raro, pero existe, que son los sleeping dogs. Son clientes que tenían una baja probabilidad de fuga si no le doy ningún descuento, pero si le doy un descuento, se van a fugar. Y diréis, vale, pero eso sería algo muy raro, ¿no? Quizá en el ejemplo este del descuento sí, pero pensad, por ejemplo, en Telco, el típico cliente que está contento con su compañía de teléfono o está contento con los gigas de datos que tiene, con el número de minutos o llamadas ilimitadas que tiene al mes, y de pronto lo llamas para bajarle 10 euros la factura. Puede ser que ese cliente empiece a como a sospechar, entre comillas, y empiece a decir, por curiosidad voy a ver qué ofertas tiene la competencia, voy a ver si me hacen una oferta mejor en la competencia, y si no le hubiéramos dicho nada, pues habría seguido de ahí tranquilo en su esquina, pagando todos los meses sin quejarse y sin hacer absolutamente nada. Obviamente aquí estos son los que no hay que molestar bajo ningún concepto, ¿vale? Dicho esto, los meta learners no son el único enfoque que utiliza Machine Learning para inferencia causal. Hay otro tipo de modelos que son un poco más, vamos a llamarlo exóticos, que son las redes bayesianas. Estos los hemos utilizado también aquí en Whitebox. Tienen ciertos problemas, o sea, son muy interesantes porque permiten hacer grafos de dependencia como este que veis aquí. ¿Vale? Son grafos en los que, por ejemplo, puedo conectar una variable con otra que a su vez impacta en otra, que a su vez impacta en otra. Principal problema que tienen, necesitan de conocimiento experto, necesitan de una persona que modele a mano el problema. ¿Vale? Si estamos en telco, por ejemplo, modelando la fuga de clientes o en una empresa de videojuegos, modelando la fuga de clientes, tenemos que irnos a hablar con la persona que lleva 40 años ahí evitando que los clientes se fuguen, porque es ella la que nos va a decir, pues yo sé que esto afecta aquí, esto afecta allá, etcétera. Hace falta, aquí lo llamo expert knowledge, o sea, conocimiento de negocio experto sobre el campo en sí. ¿Vale? Luego a nivel computacional son muy, muy costosas de entrenar. O sea, la complejidad de la operación, digamos que crece de forma potencial con el número de variables que tiene. Con lo cual, para una red pequeñita y no tantos datos, podéis tener limitaciones de memoria de terabytes.
al intentar ejecutar redes bayesianas, ¿vale? Pero bueno, también quería comentároslo para que conocierais este enfoque. Ahora os voy a comentar una librería que sirve precisamente para hacer este tipo de cosas, que son las que vemos aquí. Fijaros que son todas de empresas tecnológicas diversas, em, y luego alguna empresa de consultoría como por ejemplo McKinsey, y obviamente salvando las distancias, pues Causal, que es un proyecto que hemos desarrollado aquí en Whitebox, que os contaremos ahora un poco por encima. Vale, es un proyecto real del que tenemos obviamente pues, muchos detalles muy interesantes para que veáis un poco lo que se puede hacer. La implementación más interesante, a mí personalmente, pues Causal ML, que es desarrollada por Uber, se centra en meta-learners, que es justo el enfoque que os he contado ahora, de usar Machine Learning para conseguir el efecto individual y aplicar inferencia causal. O sea, es una librería muy buena. Causal Next, de McKinsey, sirve para hacer redes de tipo bayesiano. DuWai, de Microsoft, combina un poco pues, inferencia causal usando meta-learners con grafos de dependencia también. Y luego está de aquí, que es de Google, se llama Causal Impact, es para aplicar inferencia causal sobre series temporales, ¿vale? Se suele usar mucho en tema financiero, acciones de bolsa, pues series, sobre todo de tipo financiero, para evaluar el impacto causal que pudo tener, por ejemplo, una noticia, una nueva regulación. Por ejemplo, ¿ha tenido efecto el nuevo límite de alquiler en Barcelona sobre el precio de medio de los alquileres? Pues este es el tipo de análisis que podríamos hacer usando Causal Impact, ¿vale? Y ahora os hablaré un poco de la implementación propia que hemos hecho en Whitebox para uno de nuestros mejores clientes, que hemos llamado Causal, ¿vale? Típicos ejemplos de casos de uso antes de entrar en el ejemplo real, pues principalmente optimización de campañas, ¿vale? Intentar aumentar el ROI lo máximo posible cuando nos gastamos dinero en dar descuentos, aplicar campañas de retención, etcétera. Y luego todo lo que tiene que ver con tratamientos de tipo personalizado, de no aplicar ese descuento a clientes que no se van a beneficiar, no recomendar, por ejemplo, esto en Netflix, no recomendar una nueva serie, una nueva película a alguien a quien no le va a gustar. O sea, todo lo que viene siendo personalización tiene que ver también con este tipo de enfoques de inferencia causal. El principal campo de aplicación hoy en día, medicina de tipo personalizado, o sea, aplicar tratamientos muy personalizados, incluso hoy en día ya pues, sabéis que se están desarrollando tratamientos basados en el genoma y tal, que son totalmente adaptados a una persona, ¿vale? Pues no sería un caso tan extremo, pero si evaluáis, por ejemplo, pues cualquier medicamento para tratar, por ejemplo, la diabetes y tal, em, está demostrado que en función de la edad, de la presión arterial, de una serie de factores, te puede beneficiar o te puede incluso perjudicar, ¿vale? Ese tipo de medicina personalizada es la que se beneficia de este tipo de tecnología. Y ya para terminar, voy a contar el ejemplo de un proyecto que justo estamos ahora cerrando aquí en Whitebox con una empresa de telecomunicaciones europea bastante conocida y, y os voy a contar un poco el caso real, ¿no? Esta empresa tiene en torno a 5 millones de clientes en España únicamente. Luego tiene pues, sede en Reino Unido, que es su sede principal, y en toda Europa y en todo el mundo. Y tienen gente que consume pues, servicios de móvil, fibra, televisión, etcétera, ¿no? Básicamente los servicios que ofrece una compañía de telecomunicaciones. El proyecto tenía como foco principal evitar la fuga de clientes, ¿vale? El objetivo es intentar mejorar esas campañas de retención de la fuga, ¿vale? Y encontrar ese tratamiento perfecto para cada cliente
que sea el que le viene como anillo al dedo para que no se vayan a la competencia. El proyecto está todavía en marcha, lo vamos a acabar en la próxima semana. Y para que os hagáis una idea, contábamos con un dataset desarrollado in-house por esta empresa con más de 5.600 features, ¿vale? Tenían un feature storage brutal, 4 billones de filas, o sea, estamos hablando de un problema realmente de Big Data y actualizaciones de tipo semanal. O sea, todas las semanas se hacían fotos de toda la cartera con información como la que aquí aparece, en diferentes verticales. Por ejemplo, servicios, pues cuánto han consumido de móvil, de fibra, televisión, etcétera, utilización de los servicios, minutos que hablan, datos de navegación, variables de tipo sociodemográfico, la edad, el género, uso de servicios de atención al cliente, como por ejemplo call centers, etcétera. Y bueno, para que os hagáis una idea, este es el modelo de datos del que viene detrás pues todo la información que teníamos. Clave del éxito del proyecto, enriquecer con datos externos, ¿vale? En este caso, información de la competencia. Nosotros en Whitebox tenemos, aparte de la línea de negocio de hacer proyectos para clientes, tenemos una línea nueva de negocio que se trata de, consiste en ofrecer datasets. O sea, vendemos datasets muy interesantes con los que los clientes pueden comprarlos de forma rápida y hacer modelos de Machine Learning, enriquecer sus datos internos. Y entre esos datasets, os lo voy a enseñar rápidamente, pues tenemos aquí, por ejemplo, ¿vale? Ofertas de móvil, fibra y televisión. Esto básicamente es la información de todas las compañías a nivel diario, todas las ofertas que tienen con su precio, qué es lo que, o sea, qué es lo que incluye, si incluye, por ejemplo, televisión, número de minutos, fibra, si incluye fútbol, si incluye el número de líneas. Aquí tenéis toda la información. Podéis entrar y descargaros una muestra de forma totalmente gratuita si le queréis echar un ojo a los datos. ¿Vale? Pues este tipo de información externa fue fundamental para realizar este proyecto. Porque al final, entre los factores que tienen mayor impacto y de los que se pudo demostrar un factor de causa-efecto, fue no tanto que un cliente no esté contento como cliente de una empresa, que el servicio no sea bueno, que los minutos del móvil no sean los suficientes o que los gigas no sean los suficientes. El factor es que una empresa de la competencia de un día para otro te saca una oferta igual que la tuya, 10 euros más barata. Y de pronto tienes una feature ahí en tu dataset que es diferencia de tu oferta frente a la oferta equivalente de todas las empresas de la competencia. ¿Vale? Y este tipo de información externa es la que suele beneficiar muchísimo la predicción de modelos de fuga, o sea, todo lo que tenga que ver con intentar ver por qué mis clientes cambian su comportamiento, se benefician de información de la competencia, ¿vale? Por lo tanto, muy interesante contar con la información necesaria para luego poder accionar y poder contraatacar para tener esas palancas accionables de las que hablaba justo al principio, ¿vale? Y luego, bueno, o sea, el proyecto aplicábamos, como comenté antes, meta-learners, ¿vale? Dividíamos, por ejemplo, a la gente en gente que se fuga, gente que no, y medíamos, intentábamos predecir el efecto de un tratamiento, por ejemplo, descuentos, incluso la edad de los clientes, localizaciones, o sea, cualquier variable puede ser susceptible de convertirse en un tratamiento, ¿vale? Son datos, como he dicho antes, observacionales. Y bueno, la verdad que el proyecto pues ha salido muy bien. Presentamos ya el resultado la semana que viene y, y nos ha permitido en parte para empezar a introducir este tipo de tecnologías no solo en este gran cliente, sino en
otras muchas empresas con las que estamos trabajando. Y hoy en día os puedo asegurar que muy poca gente está haciendo esto en prácticamente ninguna empresa. O sea, hablamos con gente, con empresas que se dedican a hacer modelos de Machine Learning, a hacer analítica avanzada desde hace mucho tiempo y cuando le contamos este enfoque de inferencia causal más Machine Learning, muchos de ellos se quedan sorprendidos y, y nos piden pues, más información o nos contratan algún proyecto interno para hacerlo con ellos, etcétera. O sea que es algo muy, muy puntero que tiene aproximadamente un par de años de desarrollo, este tipo de enfoques. Y ya por último, para terminar, que creo que quedan 5 minutos, un par de referencias que si os interesa el tema, os van a venir genial. La primera de ellas, un libro del que fue en su día el padre de la inferencia causal, que es Judea Pearl, premio Turing en el año 2011, que se llama The Book of Why, el libro del porqué, la nueva ciencia de la causa-efecto. ¿Vale? Aquí pues, lo tenéis, por ejemplo, en Amazon. Y luego del mismo autor, ya un poco más avanzado, este la verdad que tiene una lectura muy amena, no es un libro nada técnico y habla del tema con muchísima pedagogía, seguramente mucho mejor que yo. Y yo creo que os puede gustar mucho. Para los que queráis meteros un poco ya en las tripas de la matemática que hay detrás de toda esta tecnología, tenéis el siguiente, que es el libro que se llama Causality, Models, Reasoning and Inference, que vaya por la segunda edición. ¿Vale? Es un libro un poco más antiguo y trata estos temas en muchísima profundidad. ¿Vale? Y en principio esto es todo. Espero que os haya gustado. Aquí os dejo tanto datos de contacto, tanto míos como de Pedro, por si queréis echar un ojo también a los proyectos que hacemos y tal en Whitebox, aquí lo tenéis. Y luego también el enlace por si os puede interesar a los 2 másters de CUP donde damos clase, donde somos profesores, yo y Pedro, ¿vale? Que son el máster de Big Data Analytics y el máster de Data Science, ¿vale? Muy, muy recomendables los dos. Ahora mismo además son los únicos donde damos clase, o sea, hace poco dábamos en diferentes escuelas y tal, pero con el crecimiento que está teniendo la empresa, CUP es la única escuela donde seguimos siendo profesores, así que si os interesa, pues aquí tenéis también la información. Luego os compartiré la presentación. Y en principio pasamos a la ronda de preguntas. Vale, los libros se encuentran en español, preguntan por aquí. La verdad que tendría que investigarlo un poco, no sabría decirte. Yo, la verdad que el de Book of Wine me lo he leído en inglés, pero creo que este... mm, Pues diría que sí. O sea, el de Book of Why se llama El libro del porqué y sí que está en español. Si queréis, lo paso por aquí por el chat. Y el otro diría que seguramente también, porque tiene ya causalidad, Judea, Pearl. Lo estoy buscando aquí en Amazon en un momento. Este, la verdad que no lo encuentro, pero yo creo que buscando un poco seguramente lo podéis encontrar. Vale, luego por aquí también preguntan si la clase es evaluable. O sea, si te refieres para la puntuación del máster o algo así, en principio no. O sea, no es obligatorio asistir. O sea, es recomendable y yo agradezco a todos mis alumnos que hayan venido el que estén aquí, pero en principio no vamos a suspender si, si no habéis venido, ¿vale? Más preguntas.
cómo identificar quién es un sleeping dog. Tiene que ver con verificar su historial dentro de consumo y dentro de la empresa. Vale, el hecho del sleeping dog básicamente son aquellos clientes que tienen un individual treatment effect negativo. Son los que cuando ese número sale menor que cero, con un valor muy alto, quiere decir que el efecto de darle el tratamiento le perjudica. Y eso es un sleeping dog. O sea, es mejor no tocarlo porque lo vamos a perjudicar. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Vale, aquí pregunta Daniela también que si puedo dar una conclusión rápida de cómo el Machine Learning nos ayuda al crecimiento de las empresas. Vale, la verdad que es una pregunta difícil de responder porque el Machine Learning aplica a muchas partes diferentes de la empresa, pero te puedo responder con ejemplos reales, ¿vale? De proyectos que nosotros hemos realizado en Whitebox con el que os podéis hacer una idea de cómo diferentes empresas se han beneficiado. Por ejemplo, una empresa energética con la que hicimos un modelo de Machine Learning para ayudarles a predecir cuánto iban a estar generando sus centrales de energía con mucha antelación. ¿Vale? Era una empresa de generación eólica y ellos asistían a la subasta energética todos los días. Pues para que te hagas una idea, para ellos mejorar la predicción de la potencia eólica de sus parques eólicos solamente un 5% le suponía a nivel anual, a final de año, más de 10 millones de euros de ahorro en la subasta energética, porque podían ir con mucha más seguridad a, a ella a competir y ganar mucho más dinero al final. Otro ejemplo, en el caso de la fuga, pues obviamente si somos capaces de predecir usando Machine Learning qué clientes se van a fugar, al menos tenemos la capacidad de ir y hacerle una oferta mejor, aplicar acciones de retención, etcétera, ¿vale? Modelos de predicción de ventas, pues nos permite planificar con antelación y poder acceder, pues, por ejemplo, a créditos sabiendo que voy a vender el doble el año que viene con mucha certeza, pues puedo planificar mi equipo. O sea, hay muchísimos campos de aplicación del Machine Learning y es muy complicado resumirlos todos en una frase, ¿vale? Pero creo que con esto te puedes hacer una idea de cómo ayuda. Otro ejemplo muy chulo que estamos desarrollando justo ahora para una empresa que se dedican a gestionar coworkings. Le quieren ofrecer a sus clientes la posibilidad de aplicar precios dinámicos a sus salas de reunión para cobrar más o menos en función de si la demanda es alta o baja. ¿Vale? Yo creo que más o menos os hacéis una idea de dónde se puede aplicar Machine Learning. Pero como digo, depende del caso de uso concreto y de la empresa concreta. Pero en casi todas las empresas no se me ocurre una que no tenga aplicación o no se pueda beneficiar hoy en día de aplicar analítica predictiva y Machine Learning. Y sobre todo, lo fundamental es que creo que es algo en lo que hay que estar. O sea, en el sentido de que como empresa, si hoy en día no estás intentando hacer modelos predictivos, no estás trabajando con los datos y no estás intentando primero conocer la realidad, luego predecirla y por último controlarla, me parece muy mal camino porque seguramente la competencia ya lo esté haciendo. O sea, es un tema de estar al nivel de la competencia hoy en día. O sea, no, o sea, para todos los que estéis trabajando en diferentes empresas y estéis planteando si entrar o no en el mundo del Machine Learning, yo sinceramente os recomiendo que lo hagáis porque incluso hoy en día es muy importante no entrar tarde, porque si uno entra tarde, pues os podéis encontrar con que la competencia ya lleva mucho adelantado y luego cuesta un poco competir con empresas que están prediciendo el futuro, básicamente. ¿Vale? Así que nada más. Muchas gracias a todos por venir y nada, nos vemos por aquí en alguna futura conferencia. Un saludo a todos.